La noche en Chamberí olía a pan recién hecho y a tormenta contenida. Ariadna Velasco subió la escalera despacio, con la bolsa de los limones rozándole la pierna, y al llegar al descansillo escuchó la voz de su marido atravesar la puerta como una aguja, baja, tensa, limpia de cualquier duda. «Mañana le quitaré la casa», dijo, y el pasillo entero pareció encogerse para que cupiera esa frase. No había misterio en el tono de Héctor Salvatierra. Era la certeza de quien ya había trazado el mapa, de quien sabía qué ventanilla, qué firma, qué complicidad serían necesarias. Ariadna dejó la llave a 1 milímetro de la cerradura. Miró la mirilla. Lo vio caminar por la cocina con el teléfono pegado a la oreja, la camisa por fuera, una mano sosteniéndose la nuca. «Tranquila, Clara», dijo él, y el nombre se disolvió sobre la vitrocerámica como una mancha de vino. «Mañana por la mañana. Tengo todo atado». La palabra mañana golpeó 2 veces, la primera en el estómago, la segunda en la espalda, obligándola a enderezarse. Ariadna no intentó entender el mecanismo completo del plan en ese instante. Entendió la jerarquía. Acción inmediata, silencio, prueba. Apartó la llave, recogió el móvil de su abrigo, abrió la puerta con el sigilo de un gato y se deslizó dentro como quien atraviesa una línea de tiza. Héctor estaba de espaldas, el vapor de la tetera hacia una columna fina junto a la ventana. La radio murmuraba un bolero antiguo. Ariadna dejó la bolsa de limones sobre la mesa de entrada, sin ruido. «No me ve», pensó, y se escuchó a sí misma, sólida, como se escucha la madera cuando soporta peso. Marcó a su abogado en silencio, con el pulgar erizando la pantalla. «Alex Carande». El tono sonó 1, 2 veces. Colgó antes de la tercera. Volvió a llamar y cuando vibró, deslizó el teléfono en el bolsillo del abrigo, colgado del perchero, dejando la llamada abierta, el micrófono apuntando al pasillo y a la cocina como una oreja atenta. Héctor reía ahora, una risa aguda de hombre que siente el control fluir hacia él. «No te preocupes, mi vida». La palabra «mi vida» se clavó como una astilla. «Ya tuve la reunión con Ricardo. La nota simple está limpia. Mañana mismo se presenta la documentación y cambio la cerradura. Ella no entiende de esto. Firmó lo que tenía que firmar». La tetera silbó. Él la apartó sin prisa. Fue entonces cuando ella dio un paso y dejó que el parqué crujiera. Héctor se giró. Tardó exactamente 2 segundos en recomponer el rostro. 2 segundos donde la culpa se probó el traje y decidió que no le hacía falta. «Llegas tarde», dijo como si no hubiera pronunciado nada 5 segundos antes. «¿Compraste los limones?» «Sí». Ariadna sintió el pulso en los dedos, un tambor en miniatura. «¿Con quién hablabas?» «Con nadie. Trabajo». Respondió sin pestañear. Se sirvió agua, la bebió de pie, apoyado en la encimera, mirándola como quien mide una caja antes de cerrarla. Ariadna asintió, colgó su chaqueta sin acercarse demasiado y entró al salón. Vio el brillo azul de la pantalla de su móvil, invisible para cualquiera que no supiera que estaba encendida. «Escucha, Alex, por favor, escucha», pensó, y esa plegaria zurda pegó contra el techo. La casa era el resultado de una suma que compartía tantos números de ella que hasta la luz parecía personal. Los focos que instaló el día que se fue la lámpara amarilla, las estanterías que midió con paciencia de cirujana, la maceta de ficus que casi mata 2 veces hasta que dio con el rincón exacto junto a la ventana. Ese inventario íntimo más que un patrimonio era un mapa, y ahora ese mapa oí que alguien veía como una pieza cediendo ante un dedo. «Mañana», repitió Héctor desde la cocina, ya con un tono breve, como quien recita lo que tiene que recitar. «A primera hora. La gestoría abre a las 9, Ricardo se encarga del resto. Tú solo ven cuando te diga». La palabra Ricardo arrastró otras. Gestoría, documentos, nota simple. Ariadna respiró por la nariz. Se sentó en el sofá como si nada y abrió el portátil. Fingió que miraba correos. El puntero se movía con su mano firme, pero el corazón le latía brazo dentro, tratando de salir por la muñeca.
No tenemos flashbacks, se dijo, consciente de que la mente buscaba atajos al pasado. La firma ante notario hacía 2 años. La sonrisa de Héctor cuando dijo, por fin hogar. El catálogo que llenó de lápices. Todo eso se quedó donde debía, al fondo, como muebles cubiertos por sábanas. Esta noche solo existía la línea recta entre una llamada y la mañana siguiente. El teléfono vibró dentro del abrigo. 1, 2 veces. Mensaje entrante. Ariadna se levantó con calma estudiada, fue al perchero, sacó el móvil, lo miró como si revisara la hora. Era Alex. Estoy en la línea, no cuelgues. ¿Dónde estás? Ella respondió con 2 palabras. En casa. Volvió a colgarlo en el perchero, a la misma posición, a la misma distancia de la cocina. Héctor reía ahora, una risa aguda de hombre que siente el control fluir hacia él. No te preocupes, mi vida. La palabra mi vida se clavó como una astilla. Ya tuve la reunión con Ricardo. La nota simple está limpia. Mañana mismo se presenta la documentación y cambio la cerradura. Ella no entiende de esto. Firmó lo que tenía que firmar. La tetera silbó. Él la apartó sin prisa. Fue entonces cuando ella dio un paso y dejó que el parqué crujiera. Héctor se giró. Tardó exactamente 2 segundos en recomponer el rostro. 2 segundos donde la culpa se probó el traje y decidió que no le hacía falta. Llegas tarde, dijo como si nada hubiera sido pronunciado 5 segundos antes. ¿Compraste los limones? Sí. Ariadna sintió el pulso en los dedos, un tambor en miniatura. ¿Con quién hablabas? Con nadie. Trabajo. Respondió sin pestañear. Se sirvió agua, la bebió de pie, apoyado en la encimera, mirándola como quien mide una caja antes de cerrarla. Ariadna asintió, colgó su chaqueta sin acercarse demasiado y entró al salón. Vio el brillo azul de la pantalla de su móvil, invisible para cualquiera que no supiera que estaba encendida. Escucha, Alex, por favor, escucha, pensó, y esa plegaria zurda pegó contra el techo. La casa era el resultado de una suma que compartía tantos números de ella que hasta la luz parecía personal. Los focos que instaló el día que se fue la lámpara amarilla, las estanterías que midió con paciencia de cirujana, la maceta de ficus que casi mata 2 veces hasta que dio con el rincón exacto junto a la ventana. Ese inventario íntimo, más que un patrimonio, era un mapa. Y ahora ese mapa, oí que alguien veía como una pieza cediendo ante un dedo. Mañana, repitió Héctor desde la cocina, ya con un tono breve, como quien recita lo que tiene que recitar. A primera hora, la gestoría abre a las 9. Ricardo se encarga del resto. Tú solo ven cuando te diga. La palabra Ricardo arrastró otras. Gestoría, documentos, nota simple. Ariadna respiró por la nariz. Se sentó en el sofá como si nada y abrió el portátil. Fingió que miraba correos. El puntero se movía con su mano firme, pero el corazón le latía a brazo adentro, tratando de salir por la muñeca. No tenemos flashbacks, se dijo, consciente de que la mente buscaba atajos al pasado. La firma ante notario hacía 2 años. La sonrisa de Héctor cuando dijo, por fin hogar. El catálogo que llenó de lápices. Todo eso se quedó donde debía, al fondo, como muebles cubiertos de sábanas. Esta noche solo existía la línea recta entre una llamada y la mañana siguiente. El teléfono vibró dentro del abrigo. 1, 2 veces. Mensaje entrante. Ariadna se levantó con calma estudiada. Fue al perchero, sacó el móvil, lo miró como si revisara la hora. Era Alex. Estoy en la línea. No cuelgues. ¿Dónde estás? Ella respondió con 2 palabras. En casa. Volvió a colgarlo en el perchero, a la misma posición, a la misma distancia de la cocina. Héctor apareció en el marco de la puerta con un vaso de agua y el gesto domesticado de marido funcional. ¿Cenas algo? No tengo hambre. Mañana te llevo a ver a tu madre si quieres. La frase era un adorno, un despiste, una brisna de normalidad que él arrojaba para cubrir el agujero que había abierto segundos antes. No puedo. Ariadna apoyó las manos en el portátil. Mañana tengo que ir al banco. Él sonrió, una sonrisa mínima que se parecía vagamente a un plano.
Entonces, perfecto. La noche se deslizó hasta las 11 con la delicadeza de una cortina. Héctor dejó varios mensajes más, todos cortos, todos con instrucciones. Cada nombre era un punto en el mapa de la mañana. Ariadna esperó a que entrara en el dormitorio. Oyó el agua de la ducha, el golpe residual del armario. Entonces arrancó el móvil del abrigo y fue al baño de invitados. Cerró la puerta. Habló en un susurro que el micrófono convirtió en una línea nítida. ¿Lo has escuchado? Todo, respondió Alex. ¿Estás bien? Estoy despierta. Eso tiene que bastar. Va a intentar un cambio de cerradura y algún tipo de movimiento registral. No hace falta que me digas cómo sé esto. Basta con decir que lo he visto demasiadas veces. Lo primero, necesito que me envíes fotografías. Te llamo hasta si el pan viene más caliente de la cuenda, sonrió Lidia, y el humor se quedó un instante flotando como un salvavidas. Anda, vete. El despacho de Alex olía a café reciente y papel de impresora. Estaba despierto como si no hubiera sido de noche nunca. Firma aquí y aquí, dijo, señalando con un bolígrafo dos cruces que parecían pequeñas anclas. Acabo de enviar un escrito pidiendo medidas cautelares de protección del domicilio conyugal y una anotación de prohibición de disponer. Es lo más rápido, que el registro marque la finca con una señal roja y que cualquier intento de movimiento se golpee contra eso. ¿Y el cambio de cerradura? La cerradura no es un título. Si intenta cambiarla, estaríamos ante un posible delito de coacciones o allanamiento si te impide el acceso. Ya he hablado con una patrulla de proximidad. Van a estar localizables si hace falta. No quiero que discutas con él. Llama y espera. No voy a discutir. Ariadna colocó los documentos sobre la mesa como quien ordena un altar. Solo quiero seguir el plan. Vamos a notaría. He pedido un acta de manifestaciones. Dejo constancia de lo que oí anoche. Tú también. Y si se pone creativo, habrá contradicciones documentadas. En la notaría, el mundo tenía el ritmo de los lugares donde la realidad se vuelve papel. La oficial escaneó sus DNI con la eficacia de quien lleva años viendo desesperaciones a las 9 de la mañana, y Ariadna leyó su propio relato en voz baja para comprobar que no se había colado ninguna trampa de la memoria. Firmó. Alex firmó. El notario miró a ambos con una gravedad amable que no juzgaba, solo certificaba. Les enviaré las copias certificadas en 1 hora, dijo. A las 10:20, el escrito estaba presentado por LexNet. Alex levantó el pulgar. Ahora a casa. La instrucción fue suave pero clara. Yo estaré a 3 calles. Si él aparece, me llamas. ¿Voy yo o va la policía? Nada de heroísmos. El ascensor subió con la lentitud de un reloj de arena. Ariadna apoyó la cabeza en el espejo y se permitió cerrar los ojos 5 segundos. Escuchó 2 voces en el latigazo de la memoria. La suya, de niña, diciendo «Esta casa es mía» a una caja de cartón, y la de Héctor anoche dictando el futuro en futuro. La primera sopló sobre la segunda y la apagó como quien apaga una vela con cuidado de no quemarse. Al abrir la puerta, la casa olía a la mitad de la noche. Descolgó la maleta y la dejó junto al sofá en una esquina discreta. Llamó a Lidia. «He vuelto». «Yo estoy aquí». Vi a 2 tipos rondando la acera hace un rato. Igual no eran nada, pero anoto. «Gracias». A las 11:10, el timbre sonó con una insistencia que no dejaba hueco para la cortesía. 3 golpes, un silencio corto, 3 golpes. Ariadna no miró por la mirilla de inmediato. Primero llamó a Alex. «Está aquí». «No abras. Pregunta quién es. Estoy llegando». «¿Quién es?», preguntó ella entonces, y el eco de su voz fue un ejercicio de equilibrio. «Ricardo, de Gestoría Alameda», dijo un hombre con un tono administrativo que parecía traer sellos. «Venimos con Héctor Salvatierra. Traemos documentación para formalizar un cambio que ya habrán comentado». «Aquí no se formaliza nada en el pasillo», respondió Ariadna, «y si necesitan algo, envíenlo al correo que figura en la escritura». «No se ponga complicada, señora», intervino ahora Héctor sin el barniz. «Esto es algo sencillo. Te explico y ya. Abre». La explicación por escrito. «Traemos un cerrajero si hace falta». La frase resbaló, pero en el suelo dejó una huella. Ariadna no tembló. «Le informo, Héctor, de que cualquier intento de cambiar la cerradura o de impedirme el acceso a mi domicilio será comunicado inmediatamente a la policía. Ya está el juzgado informado y el registro también». Hubo un silencio rápido, de cálculo. «No hagas el ridículo», dijo él ahora en voz baja pegada a la madera. «Estás nerviosa. Abre».
Estoy perfectamente. Desde la escalera llegó el rumor de unos pasos. Lidia, sin disimulo, subía. Hola, dijo con una naturalidad profesional de actriz de oficio. ¿Pasa algo? Nada que no se arregle, dijo Héctor mostrando una sonrisa que no tocó los ojos. Cosas de papeles. Los papeles van por correo y las cerraduras por autorización. En ese momento el teléfono de Ariadna vibró. Estoy aquí, dijo Alex. ¿Está él? Sí, con un tal Ricardo y un cerrajero. No abras. Voy a subir con 2 agentes que están a la vuelta. Ya los avisé. De acuerdo. Ponga el móvil en altavoz. Quiero que me oiga. Ariadna apoyó el teléfono sobre la consola, con el altavoz apuntando a la puerta. Héctor, dijo Alex. Soy Alex Carande, abogado de Ariadna Velasco. Le informo de que cualquier acto que intente realizar en perjuicio de los derechos de mi cliente sobre el domicilio será impugnado y puede acarrearle consecuencias penales y civiles. El registro de la propiedad tiene desde las 10:20 una solicitud de prohibición de disponer pendiente de anotación. Además, existe un acta, notarial, donde se recoge una conversación de anoche. ¿Qué acta?, preguntó Héctor con una franja de sorpresa cruzándole la voz. La que certifica lo que yo mismo escuché en la cocina mientras usted decía. Mañana le quitaré la casa. Del otro lado de la puerta hubo un silencio entero, no de cálculo, sino de ajuste. Esto no es serio, terció el tal Ricardo. Estamos aquí para... Usted está aquí porque alguien le llamó y se va a ir porque no hay consentimiento de la propietaria ni mandamiento judicial. ¿Quiere que subamos con una patrulla y lo discutimos delante de 2 testigos con placa? Ariadna escuchó el carraspeo leve de Héctor, la breve conferencia en susurros, un ch mal resuelto. Después, la renuncia sin firma. Nos vamos, dijo Héctor. Volveremos con papeles. Los espero con abogado, respondió Ariadna y no supo de dónde salió la calma, pero supo que era suya. Los pasos se alejaron. Lidia exhaló por la nariz como quien apaga una vela. Ariadna abrió. Lidia la abrazó con los brazos cortos y contundentes. Bien, dijo. Primer asalto, tuyo. A los 5 minutos, Alex llegó con 2 agentes. Tomaron nota, miraron la cerradura, miraron el relaño, levantaron un parte que Ariadna guardó como guardar el recibo de una compra que demostraría la realidad en caso de duda. Ahora, dijo Alex, vamos a hacer 2 cosas. 1, yo me vuelvo al despacho a esperar la anotación registral. 2, llamo al banco para dejar constancia de que no se harán movimientos con la cuenta común que no hayan sido previamente autorizados por ambos por escrito hasta que esto se despeje. Tú vas a respirar 10 minutos. Después, recoge lo que sea esencial por si decido que pases la tarde en otro lugar. No me quiero ir. No te digo que te vayas, te digo que estés lista. Su estilo es el de empujar hasta que cede la madera. Hoy la madera no cede. Ariadna caminó por la casa como si la estuviera viendo de nuevo por primera vez. Cada objeto adquirió una nitidez de catálogo. El espejo del pasillo tenía un arañazo del día que movieron el aparador. La taza con una grieta mínima que nunca quiso tirar. El plato hondo heredado de su abuela, único y desparejado, convertido por la escasez en reliquia. En la habitación, dobló 2 mudas, metió el cargador del portátil, el de móvil, el cuaderno, el archivador azul reducido a lo esencial y cerró la maleta con un clic que sonó a por si acaso, no a huida. A la 1:15, el correo de Alex entró con un tono que a Ariadna le pareció más grave que otros días. Anotación presentada. En trámite, el registrador me ha confirmado que a falta de algún formalismo pondrá una nota de despacho urgente por riesgo de transmisión. Respondió con un gracias. No había otra palabra que respetara el tamaño de lo que sentía sin banalizarlo. A la 1:30, el timbre sonó con una sola vez sin urgencia. Ariadna miró por la mirilla de la cadena. La vecina estaba de pie con una carpeta de plástico en la mano. «Lo dejaron en mi buzón. Es para ti». Dentro, una carta con membrete de Gestoría Alameda. Un lenguaje correcto, casi amable, le informaba que mañana, otra vez esa palabra, se remitiría documentación para regularizar una situación de coposesión impropia respecto del inmueble, cito con cita a una reunión en la que se propondría el establecimiento de nuevas llaves para evitar conflictos. Ariadna fotografió la carta, se la envió a Alex y se sentó en el borde del sofá como quien toma un metrónomo y decide el tempo, ni más rápido ni más lento. Llamó a su madre, dijo lo justo, que estaría a lo mejor fuera por la tarde, que todo iba bien y que si pasara algo, llamaría. Colgó. Pasadas las 2, el sol se rompía en los balcones de la calle como un cristal. Ariadna puso agua a hervir para un té y se quedó mirando la olla como si dentro creciera un reloj. Escribió otras 3 líneas en su cuaderno. Héctor evitó discusión.
Llamó a Ricardo. Vinieron. Se fueron. Carta. El minimalismo era deliberado. No había espacio mental para adjetivos. A las 3:05, Alex volvió a llamar. El registrador ha puesto la nota. No podrán hacer nada que deje rastro registral sin que salte la alarma. Queda, como riesgo, la cerradura. Lo intentará, dijo Ariadna. No lo dijo con miedo, lo dijo como quien señala un poste en una carretera. Ya vino una vez con un cerrajero. Volverá. Entonces lo vamos a esperar. ¿Puedes poner el móvil a grabar si se arma? Puedo. Yo estaré abajo y hay una patrulla cerca. No hubo heroísmo en los siguientes 40 minutos. Hubo agua, hubo té, hubo una ventana entreabierta y el rumor de patinetes pasando como insectos grandes. Hubo 2 mensajes breves de números desconocidos, con frases pequeñas y afiladas, que ella no respondió. Podemos arreglarlo sin abogados. Piensa bien lo que haces. Hubo la decisión, firme, de no contestar. El timbre sonó a las 3:50, con el golpe seco de una certeza. Héctor, dijo Ariadna, sin preguntar. ¿Vienes solo? Con la persona adecuada, respondió él. Por la mirilla vi la chaqueta impecable de Clara Ríos pegada a la suya, el cerrajero detrás, con la caja de herramientas sostenida con 2 manos. Héctor sostenía un papel con sello redondo que parecía una credencial improvisada. «Esto es ridículo», dijo Clara, tratando de sonreír. «Solo necesitamos entrar a por las cosas de Héctor. Héctor tiene llave, y dentro no hay nada suyo que no pueda esperar a una cita acordada». «No voy a discutir en el pasillo», intervino Héctor. «Abre, por favor». «No». El cerrajero dio un paso. «Si intenta tocar la cerradura», dijo Ariadna, alzando levemente la voz, «llamo ahora mismo a la policía». «Ya llamaste, ¿no?» Héctor torció la boca. «Entonces, que suban. Así ven que no pasa nada». El ascensor hizo un sonido metálico de llegada. Ariadna no abrió. Sujetó el móvil con la mano derecha. El corazón no saltaba ahora. Estaba bajo control, como un atleta que ya dobló la primera curva y conoce la pista. El pasillo se estrechó un poco por la presencia. Lidia abrió su puerta un palmo, bajó el tono de la luz. La caja de herramientas del cerrajero dijo «clonk» cuando rozó la barandilla. El ascensor se abrió. 2 agentes salieron primero. El traje azul de Alex apareció detrás, con la carpeta en la mano. El pasillo, por fin, tuvo árbitros. «Buenas tardes», dijo uno de los agentes. «¿Qué ocurre?» «Nada, solo que su esposa es la propietaria y no quiere que nadie cambie su cerradura ni entre con un cerrajero y una tercera persona. Aquí hay una anotación registral en curso y una solicitud de medidas». «Traigo esto», Héctor alzó el papel. «Es una comparecencia ante la gestoría. Una gestoría no es un juzgado. Y aquí nadie va a forzar una cerradura si la propietaria no autoriza». Clara bajó la vista. El cerrajero se hizo más pequeño que su caja. Héctor miró a Ariadna a través de la mirilla, como si la mirilla fuera un microscopio y ella por fin se resistiera a su química. «Esto no ha terminado», pero la frase sonó menos a promesa que a costumbre. «No», dijo Ariadna. «Esto acaba de empezar». «Señor», intervino el agente, «si desea retirar pertenencias, puede concertar fecha y hora a través de su abogado y el de la señora. Hoy no». Héctor guardó el papel. Hizo un gesto a Clara. Le dijo al cerrajero que se fuera. La escena se desarmó como un escenario cuando cae el telón. El pasillo recuperó su anchura. El ficus acarició el cristal con otra hoja que no estaba hace 3 días. Ariadna abrió la puerta con la cadena puesta, solo lo justo para ver a Alex y a los agentes. «Vamos a firmar otra diligencia», dijo el agente. «Y usted, señora, cualquier cosa, nos llama». «Gracias», dijo Ariadna. Alex se acercó un palmo. «Necesito que no te muevas de aquí en 1 hora. Voy a hacer 2 llamadas que nos interesan. Una, al registrador, para ver si avanza la anotación hoy. 2, a un colega que conoce bien a Ricardo. Quiero saber de qué va». «Estoy aquí»,
Y si a las 5 no tengo noticias, me vuelvo con una cafetera. Trae 2, dijo Lidia desde su puerta con una sonrisa profesional. Y unas galletas. El pasillo rió con una cortesía breve. Se cerraron las puertas, la casa volvió a ser la casa. El reloj de la cocina marcó las 4:20. El cilindro obedeció una primera media vuelta, y la puerta vibró desde su eje como si alguien hubiera tocado un músculo oculto de la casa. Ariadna apoyó la palma en la madera, clavó los talones en el parqué y habló con el tono con que se avisa a un animal en la carretera, sin gritar, con claridad mortal. Héctor, la cerradura está echada por dentro. Si fuerzas un segundo, llamo al 112. En el auricular, Alex respiró una sola vez. Sigue, dijo. Estoy en línea. Héctor intentó de nuevo. El sonido seco del resbalón golpeó el aire y murió contra el cerrojo. Solo quiero hablar, dijo, más bajo. No hagas de esto una escena. La escena la empezaste anoche, respondió Ariadna, con la boca a 10 centímetros de la mirilla. Mañana, en el despacho. Hoy no. El pasillo se contrajo otro milímetro. El vecino del cuarto C abrió y cerró su puerta con un clic indeciso. Lidia contuvo el aire al otro lado del rellano, reconocible por el silencio que hace una personita que decide no interponerse, pero estar. Voy a llamar, dijo Alex. Quédate en la línea. Héctor mantuvo la llave quieta, como si escuchara dentro de la madera un rumor de concesión. No lo hubo. La retiró con un gesto exacto. El último brillo del metal cruzó la mirilla como un pez. Mañana, repitió, y esta vez la palabra no prometió, pidió. Bajó las escaleras sin prisa ostentosa. El ascensor no sonó. Ariadna esperó con la mano en la puerta 20 segundos contados en el reloj de la cocina. Luego deslizó el pasador, echó la tranca corta, dejó caer la frente sobre la madera y cerró los ojos como quien vuelve a su profundidad propia después de haber sido empujado hacia la superficie. ¿Sigues ahí?, preguntó Alex. Sigo. Llamé a la patrulla. Van a pasar de nuevo a dejar constancia de que ha intentado entrar. No abras a nadie que no reconozcas. No abriré. Voy a aprovechar para pedir cita con guardia judicial mañana a primera hora por si necesitamos retirar pertenencias de forma vigilada. Quiero dejarle menos terreno donde improvisar. Gracias. Ariadna. ¿Sí? Respira. La instrucción, que habría sido ridícula a las 5 de la tarde de un jueves cualquiera, le pareció ahora la única técnica de alto rendimiento a su alcance. Inhaló profundamente, exhaló despacio, dejó que el peso bajara del pecho a la cintura. El temblor minúsculo que le bordeaba los dedos desde el primer mañana se disolvió como una pastilla en agua. A los 5 minutos, los agentes regresaron. Sus notas fueron exactas. Intento de uso de llave desde el exterior sin consentimiento de la moradora. Se apercibe. El verbo, apercibir, era una cuerda lanzada hacia su lado del abismo. Firmó el parte con trazos más rectos de lo que esperaba. Se permitieron una broma breve sobre el gato del tercero. Ella sonrió, porque sonreír le servía para recordar que era una persona con cara, no solo un expediente encendiendo puntitos rojos en un mapa. «Señora Velasco», dijo el agente de barba, «es recomendable cambiar el cilindro. Mi abogado me dijo que mejor esperar. Lo comprendo. Si decide hacerlo, pida factura y guárdela. La guardaré». Cuando se fueron, Ariadna recogió del cajón de la entrada un destornillador pequeño y apretó el tornillo de la mirilla que se había aflojado con tanta respiración cerca. Luego devolvió el destornillador a su lugar. Ese gesto de devolver herramientas era su manera de no dejar cabos sueltos ni en la madera ni en el día. A las 7 menos 5, el teléfono vibró con el nombre de su madre en la pantalla. No respondió. Le escribió: «Estoy en casa. Mañana te llamo. Todo bajo control». Era verdad de la buena clase, la que no promete serenidades imposibles, pero enumera las que se están sosteniendo. Lidia llamó a la puerta con 3 toques educados y una bolsa de tela. «Sopa y pan», anunció, como entregando munición. «Y un termo con caldo». No hacía falta. Precisamente por eso. Comieron de pie en la cocina, apoyadas en la encimera como 2 mecánicas que hubieran aparcado una tarde. La sopa era de verduras, espesita y caliente, y encendió zonas del cuerpo que Ariadna tenía en modo ahorro desde hacía horas.
¿Vas a poder dormir?, preguntó Lidia. Sí, dijo Ariadna, y se sorprendió de creerlo. No es valentía, es cansancio bien puesto. Si necesitas que me quede, me quedo. Mejor que duermas. Mañana quiero tener ojos a mi alrededor que hayan descansado. Estaré atenta. A las 8, el cielo de Chemberí tomó ese tono que tienen las ciudades cuando la noche renuncia a pelearse y se sienta a ver qué hacen los que se quedan despiertos. Ariadna paseó la vista por la sala. No era costumbre, era inventario emocional. Hizo una foto al ficus, otra al reflejo del espejo con el arañazo y otra a la luz que hacía la lámpara sobre el sofá. No iba a subirla a ningún sitio. Quería conservar en su teléfono el recordatorio silencioso de qué es una casa cuando no hay nadie intentando desclavarla de su pared. Escribió a Alex: «Voy a apagar las luces y descansar. Llámame si algo cambia». Él respondió: «Descansa. A las 9:30 aquí. A las 10 reunión si él no se retira. He reenviado a su correo citación formal, también a la gestoría. Buenas noches». Ariadna cerró las persianas con cuidado. Echó el segundo cerrojo. Dejó el móvil cargando en la mesa del salón con el volumen alto. Se dio una ducha corta, de agua tibia, suficiente para sacarle a la piel el día. Luego se tendió sobre la cama con ropa de estar en casa, no pijama. No dramatizaba, solo no quería tener que saltar de sábanas suaves a decisiones. Tardó menos de lo previsto en dormirse. El sueño no fue profundo, pero sí limpio, como un corredor que después de sostener un ritmo largo reconoce el arco que hay entre una recta y otra y se permite el microdescanso que da la curva. Se despertó a las 2:19 por un ruido de cubo en el patio. Miró la hora, anotó mentalmente que volvía a dormirse. Y se durmió. A las 5:13, otra vez, un coche que se detuvo en doble fila y luego siguió. Nada de eso pertenecía a su historia. A las 6:40, el timbre del móvil fue el de su propia alarma. Se levantó sin pereza, como si algo en su cuerpo hubiera entendido que la velocidad que necesitaba hoy era la de las cosas que no se rompen cuando se hacen demasiado deprisa. Café, tostada, ducha breve, calzado cómodo, abrigo que no pesa, carpeta azul, cuaderno de anotaciones y maleta pequeña en el recibidor. Lidia envió un mensaje. «Estoy despierta. Si necesitas, bajo». «Estoy bien. A la vuelta te cuento». El aire de la calle a esa hora tenía un filo que a Ariadna siempre le había servido para distinguir el mundo de las conversaciones. La ciudad se organizaba. Panaderías sacando barras, camiones de reparto aparcando sin perder la paciencia, perros tirando de vidas. Bajó con la carpeta abrazada al pecho. En el portal, el espejo la devolvió con una expresión nueva. La serenidad no era una línea recta, era un promedio. En el despacho, Alex ya la esperaba con 2 cafés y 3 carpetas. «¿Buenas?» Ella sintió un agradecimiento físico por esa palabra corta. «¿Cómo vas?» «Firme». «Perfecto. Te cuento el plan. A las 10 hemos citado a Héctor y a quien decida traer. Idealmente vendrá solo. Si viene con la tercera persona, no te preocupes. Su presencia nos ayuda a delimitar. ¿Y si viene con el gestor? Entonces mejor. Doble de bocas, doble de papeles que pedir». «De acuerdo. Antes, vamos a dejar firmada una solicitud de medidas provisionales coetáneas a demanda de divorcio. La presentamos hoy mismo si la reunión deriva en humo negro. Si milagrosamente sale humo blanco, no lo creo, la guardamos. También tengo preparada una denuncia por coacciones en grado de tentativa por el episodio de ayer. La presentamos si hoy reproduce la jugada». «Entiendo». Tercero, banco. Ayer pedí una vigilancia reforzada. Me dijeron que activarían alertas si alguien intenta movimiento fuera de patrón. Revisa tu correo y la app por si acaso. Lo haré. Cuarto, lenguaje. Tú solo tienes que decir 3 cosas. No firmo, no consiento, remítalo por escrito a mi abogado. Si intentan personalizar, me miras a mí. Yo hablo. Mejor sí. Quinto, no se te ocurra firmar nada que implique entrega de llaves, renuncia de uso ni reconocimiento de coposesión. Y sobre todo, no aceptes un mientras tanto. Los mientras tantos son anzuelos. Ariadna asintió. En otra vida, le gustaban los anzuelos como metáfora literaria. Hoy le parecían artilugios reales con puntas desafiladas capaces de arrancar piel. A las 9:05 recibieron por correo la copia certificada del acta notarial. Alex la leyó en voz alta con ritmo que no busca poesía, sino oxígeno legal.
con la fe pública que me es propia, doy fe de que el día de ayer, a las 22:05, compareció el señor Carandé, manifestando haber escuchado mediante llamada telefónica viva con la señora Velasco las siguientes expresiones por parte del señor Salvatierra: «Mañana le quitaré la casa». Especifica hora y contexto. Eso le sirve a cualquier juez para entender que no es un malentendido. Bien. ¿Preparada? Preparada. A las 9:48, el portero automático sonó como un ensayo general. A los 2 minutos la recepcionista avisó por el interno: «Han llegado el señor Salvatierra y 2 acompañantes». «Que pasen», dijo Alex, y su voz fue una mesa puesta. Héctor entró con una chaqueta demasiado nueva para ser día de oficina. Detrás, Clara Ríos con su impecable moño y un abrigo claro que en otro contexto habría sido pura elegancia. Tras ellos, Ricardo, el gestor de Alameda, arrastraba una sonrisa giratoria y una carpeta color vino con el lomo fatigado de haber servido de todo. «Buenos días», dijo Alex sin levantar inmediatamente la vista del folio que firmaba. «Siéntese, por favor». Ariadna mantuvo la mirada en el borde. Alex se inclinó apenas. «¿Me permite?». Tomó el documento con una pinza invisible en los dedos, como si cuidara de no ensuciar una pieza que sería examinada. Papel normal, no timbrado, ninguna intervención de fedatario, ningún testigo. «Es un acuerdo privado», replicó Ricardo, «perfectamente válido entre partes». «Salvo por un detalle», Alex sonrió sin enseñar los dientes. «La parte niega haberlo firmado. Y carecen ustedes del original, porque esto es una copia, y de un correo o mensaje que sitúe a mi clienta en el lugar donde supuestamente firmó ese día». «Podemos aportar pericia grafológica», dijo Héctor, forzando la compostura. «Yo aportaré mi pericia de haber visto firmar a mi clienta cientos de veces», dijo Alex, «y un acta que sitúa sus intenciones en otro lugar. Por cierto», volteó 2 hojas, «¿son conscientes de que la fecha de ese supuesto acuerdo es un domingo?». Ricardo parpadeó. «Los domingos también existen», bromeó, sin convicción. «Sí, pero su encabezado dice firmado en la gestoría Alameda, y su gestoría, según Google». Alex giró la pantalla del portátil. «Cierra los domingos». Clara agarró su bolso con los dedos un poco más tensos. «Esto es ridículo», dijo. «Podríamos arreglarlo en media hora si hubiera buena fe». «La buena fe», replicó Alex, «requiere empezar por decir la verdad, que anoche el señor Salvatierra dijo que hoy le quitaría la casa a mi clienta, que vino con un cerrajero y que usted, señora, estaba a su lado». Héctor golpeó la mesa con el índice una sola vez y se detuvo. «No dramatices, Alex». «No dramatizo. Documento». Hubo un silencio más denso que los anteriores. Lo rompió el sonido de un correo entrando en la bandeja de Ariadna. Ella lo miró por reflejo, la app bancaria. El asunto decía: «Alerta de seguridad, intento de acceso». «¿Perdón?», dijo, y tocó el icono. La notificación desplegó una línea seca. «A las 10:07 se ha intentado iniciar sesión en su banca digital desde un dispositivo no reconocido. Acceso bloqueado por doble factor. Si no ha sido usted, cambie su contraseña». «¿Quién es tan idiota?», preguntó Clara a mitad risa, mitad bilis. «Aprovecho para recordar que cualquier uso de claves ajenas es un delito», dijo Alex. «¿No fui yo?», dijo Héctor demasiado rápido. «A mí no me lo diga. Dígaselo al banco. Por lo pronto vamos a hacer 2 cosas. Firmar aquí mismo la interposición de medidas provisionales y dejar constancia de este intento de acceso en la denuncia de coacciones. Usted», miró a Ricardo, «va a recoger su acuerdo y a llevarse su domingo. Y ustedes», miró a Héctor y a Clara, «van a decidir si quieren seguir tensando o si prefieren que acordemos un calendario civilizado para la retirada de enseres personales, los suyos, Héctor, con presencia policial y con inventario». «No me vas a echarme de mi casa», espetó Héctor rompiéndose el traje por dentro. «Nadie te echa», dijo Ariadna, y al pronunciar nadie, se situó desde donde hablaba. «Tú te fuiste. Anoche, cuando dijiste lo que dijiste, y hoy cuando viniste con un cerrajero». «Lo que dijo es discutible», terció Ricardo, sudando. «En todo caso, si el banco y el registro están tan seguros de ustedes, no habría problema en entregarle una copia de la llave». «Ni hablar», respondió Alex. «Esa llave significa peligrosidad para mi clienta. Si el juez en medidas atribuye el uso a Ariadna,
como corresponde, la cuestión queda zanjada. Mientras, ninguna entrega. Si tienen prisa, citen. La reunión continuó otros 20 minutos que se hicieron más largos que una tarde de domingo de agosto. Hubo frases que intentaron parecer razonables y se deshicieron en cuanto tocaban la mesa. Hubo un «ya veremos» que solo quería decir «hoy no». Hubo un «por las buenas» que olía a piedra. A las 10:45, Alex dio por terminada la conversación. «Voy a presentar el escrito ahora. Ustedes serán notificados. Por favor, absténganse de visitas o llamadas. Todo por los cauces». Héctor se levantó arrastrando la silla 2 centímetros. Miró a Ariadna. Ese gesto le resultaba atractivo durante años, la forma en que él aparentaba pensar rápido y decidido, como un corredor que cree que el semáforo se pone en verde porque él lo mira. Hoy solo vio a un hombre al que le habían cambiado los semáforos por señales de stop. «Esto», dijo él con el índice en el aire, «lo vas a pagar». «No más que el cerrajero», dijo Lidia en su cabeza, pero Ariadna no sonrió. Cuando se fueron, la estancia recuperó un orden respirable. Alex se quedó mirando la puerta un segundo, como si escuchara el eco de una batalla en película. Luego volvió a la mesa. «Vamos al juzgado». «Vamos». El pasillo del edificio judicial era un estado de la materia. El mismo frío, la misma gravedad. Presentaron la denuncia por coacciones con un suplemento. El intento de acceso a la banca. Adjuntaron capturas. En el registro, la funcionaria tecleó nombres con la precisión de quien hace bolillos con datos. A las 11:20 estaban fuera. «Ahora», dijo Alex, «banco. Prefiero que cambiemos claves, que dejemos constancia de los intentos y que solicitemos que cualquier operación presencial sobre la cuenta común requiera doble firma física en sucursal». «De acuerdo. Voy a llamar al director de tu oficina. Te acompaño». En la sucursal, el director lo recibió con ese tono de profesional que, por fuera, dice tranquilidad y por dentro ha visto demasiadas películas con el final escrito en contratos. «Vamos a hacer 2 cosas», dijo. «Bloquear cualquier operación no habitual y activar un monitor en tiempo real. Si alguien intenta sacar efectivo con tarjeta duplicada o por ventanilla con un poder extraño, me saltará aquí». «Perfecto. Y cambie por favor su clave ahora mismo». Lo hizo en una mesa alta, con el portátil apoyado y el móvil en la mano. Cada paso de doble factor de verificación era una cuerda de seguridad anudada al siguiente clavo. El director asintió. «Quédese conmigo 10 minutos más», pidió. «Si hubo un intento a las 17, podría haber un segundo ahora que hemos reforzado». «Nos quedamos». El banco olía a bolígrafos nuevos y a aire recirculado. Los clientes entraban con sus asuntos con cara de lunes cobrado en martes. Una mujer mayor preguntó por un certificado. Un repartidor dejó una caja con terminales para tarjeta. Ariadna miró la puerta como si fuera un escenario. A las 12:05, el monitor del director emitió un bip discreto. «Aquí está», dijo, y la voz se le volvió profesional hasta el último tornillo. «Intento de retirada de efectivo en cajero, de calle Sagasta. Tarjeta terminada en 94». «Esa es una de nuestras», dijo Ariadna. «La física la tengo yo». «Entonces es un duplicado», concluyó el director. «Bloqueo». Tecleó. El bip se apagó. «¿Podemos pedir imagen de cámara?», preguntó Alex. «Solo con requerimiento», dijo el director, «pero si ustedes quieren, yo puedo llamar a la sucursal de Sagasta para pedir que retengan la imagen a disposición judicial». «Hágalo, por favor». Hecho. A las 12:15, otro bip. «Intento de acceso a banca web otra vez, pero ahora desde IP con localización aproximada en», leó el director, «Valdemarín». Alex levantó el teléfono. «Voy a pedir medidas cautelares de urgencia adicionales sobre cuentas. Esto ya no es solo casa». «¿Te parece que vayamos a mi casa por documentación del coche?», preguntó Ariadna. «Si tuvo una copia de la tarjeta, podría tener un duplicado de las llaves del coche. Prefiero...». «Sí, y después vuelves aquí. Quiero que estés en un sitio con cámara y gente». «De acuerdo». En el trayecto, el tráfico avanzó como pensamiento concentrado. Ariadna se sorprendió a sí misma observando limpiaparabrisas ajenos, puertas de furgonetas, intermitentes, piezas de un mundo que no habían sido fabricadas para su ansiedad, pero se ponían a su servicio, ofreciéndole ritmo, orden, semáforos que obedecían a una lógica impersonal. Eso la tranquilizó más que un discurso de ánimo. Subió con Alex hasta el piso. Lidia abrió antes de que la llave girara, con sus manos pequeñas listas para cualquier tarea que cupiera en ellas. «¿Todo bien?» «Vamos», dijo Ariadna, «a por los papeles del coche y poco más».
Te acompaño hasta el portal. No hace falta. Me hace falta a mí. Recogieron la carpeta del coche, 2 recibos, la póliza y una llave de repuesto que Ariadna, hasta ese momento, había creído perdida. La guardó en el bolsillo interior del abrigo, como quien guarda un trozo de espejo que algún día podría ser crucial para recordar una cara. Cuando bajaban, sonó el teléfono de Alex. Atendió en el rellano con la urgencia suave de quien acelera sin que lo noten. «Carande». «Sí». «Ajá». «¿Seguro?» Colgó con una mueca neutra. «¿Qué fue?» «El registrador me llama para decir que alguien», no quiso decir Héctor, porque el registrador no pronuncia nombres, ha intentado presentar por ventanilla una solicitud de anotación preventiva de demanda basada en un acuerdo de cesión de uso. Lo han rechazado por defecto subsanable. ¿Qué significa? Que no cuela sin juez. Y que además lo han traído sin original. Entonces, seguimos. Seguimos. Banco y luego casa. Después me encierro a redactar. Te quiero protegida y cerca de gente. Quiero estar en mi casa. Lo sé, y vas a estar, pero dame 2 horas. Te las doy. En el banco, el director los recibió con una novedad en el gesto, ese brillo que aparece cuando lo que era abstracto adquiere forma y pasos. He avisado a seguridad de la entidad. Tenemos constancia de que a las 12:20 alguien intentó usar la tarjeta duplicada por segunda vez en otro cajero. Ya está cancelada. Pero hay algo más. A las 12:27 se ha tomado un turno en caja en la oficina de la calle Larra para una gestión de apoderamiento sobre cuenta. «Qué rapidez», dijo Alex, medio admirado de lo torpe y veloz que puede ser alguien al mismo tiempo. «Si quieren», propuso el director, «vamos en coche. Estamos a 5 minutos. Allí puedo solicitar que nadie atienda esa gestión hasta que ustedes lleguen, o mejor, que la atiendan con calma mientras llegan ustedes con una orden escrita». «Vamos», dijo Alex. Ariadna asintió. El director tomó las llaves. Salieron por la puerta lateral. El aire frío les puso los ojos más claros. En el trayecto, Ariadna sintió por primera vez desde la noche anterior un chorro de adrenalina no contaminado por miedo, sino por resolución. El coche avanzó con ritmo de sirena invisible. A la altura de una moto aparcada mal, el director hizo un gesto rápido con el cuello. La evitó sin perder la línea. «Te voy a pedir que cuando entremos digas muy poco. Si es Héctor, yo hablo. Si está Clara, miro a Clara. Si está solo, pido identificación y pregunto con qué poder pretende apoderarse. Tú, mirada recta, manos quietas. Puedo. ¿Y si por casualidad no es él? ¿Otro? Prefiero no teorizar. Entramos y vemos». La oficina de la calle Larra tenía un reloj redondo sobre la puerta que feminizaba el tiempo con su paciencia. El vigilante de seguridad levantó la vista y reconoció al director, que le hizo un gesto mínimo. «En caja 3», susurró, y ese susurro tuvo algo de teatro íntimo. En caja 3, de espaldas, un hombre con chaqueta oscura hablaba con una empleada. A su derecha, sobre la mesa alta de autogestión, un bolso color crema que Ariadna había visto la tarde anterior de reojo en la mirilla. ¿Clara estaba ahí? El hombre, cuando giró medio perfil para coger un bolígrafo, fue Héctor. La escena se congeló 0,2 de segundo, las mismas que a veces tarda un dron en estabilizarse en el aire. Alex puso la palma en la espalda de Ariadna, no para empujarla, sino para anclarla al suelo. El director avanzó primero. «Buenos días», y su voz fue la institución. «Soy el director de la oficina de Santa Engracia. ¿En qué les están ayudando?» La empleada levantó la vista desde la pantalla con el alivio cortés de quien recibe refuerzos. «Están solicitando un apoderamiento sobre esta cuenta», señaló la pantalla. «Traen un poder notarial privado», corrigió Héctor, demasiado rápido. «Un documento privado», repitió la empleada, obedeciendo la palabra pero no el sentido. Alex se adelantó un paso, mostró su tarjeta y habló sin levantar el volumen. «Soy el abogado de la titular de esa cuenta, y la titular está aquí. Cualquier apoderamiento sobre cuenta común requiere o poder notarial suficiente o presencia y firma de ambos. Ninguno de estos requisitos concurre. Además, hay alerta de seguridad activa». Clara agarró su bolso. Héctor miró a Ariadna con una mezcla de fastidio y sorpresa que en otro tiempo habría sido el prólogo de una discusión doméstica. Hoy, en una oficina con cámaras y gente, se le vio pequeño. «No estamos robando nada», dijo como si esa frase fuera un detergente universal. «No», dijo Ariadna, «solo estás intentando entrar a una casa y a una cuenta que no son tuyas». «Señor», intervino el director, «por procedimiento la entidad no puede tramitar lo que solicita. Si insiste, tendré que pedirle que abandone la oficina». Héctor abrió la boca. La cerró. Abrió el documento privado como quien abre una sombrilla bajo techo. Alex lo tomó con la misma pinza invisible que había usado por la mañana. «Mismo formato, misma fecha, mismo domingo. Si siguen insistiendo, me veré obligado a presentar denuncia por falsedad documental». «No es falsedad si ella firmó», dijo Clara, apuntando a Ariadna con una uña esmaltada. «Yo no firmé», respondió Ariadna como quien confirma un diagnóstico con la precisión de quien conoce su cuerpo.
El vigilante se acercó, no amenazante, pero sí suficiente para que la escena asumiese que había límites físicos. Héctor, que hasta ese momento había sostenido una compostura decente, se inclinó hacia Ariadna lo justo para que solo ella pudiese oírle. «Te estás luciendo, pero no puedes mantener esto eternamente». «No se trata de eternidad», dijo ella. «Se trata de mañana». El director hizo un gesto a la empleada. «Cierre la operación», pidió. «Cerrada», dijo ella pulsando una tecla que sonó como el final de una escena. Héctor soltó el documento sobre la mesa como si ya pesase demasiado. Miró a Clara. Clara miró a Héctor. No había un plan B que pudiera desplegarse sin jueces, sin original, sin cámaras. «Nos vamos», murmuró Clara, recogiendo el bolso. «Les ruego que no insistan en esta oficina», dijo el director con cortesía. Salieron. El aire de la calle entró en la sucursal como un invitado puntual. Alex apoyó las manos en la mesa alta. Exhaló. «Queda campo por delante, pero hoy hemos cortado 2 vías. Falta la tercera. ¿Cuál? La que más le duele, la sensación de poder entrar cuando quiera. Eso lo resuelve un juez con una atribución de uso. Y mientras llega, lo resuelvo cambiando el cilindro». Alex se quedó un segundo sopesando. «De acuerdo», dijo por fin, «pero lo hacemos con factura, con testigo y dejando constancia por correo a su dirección de que se ha cambiado por seguridad y que si necesita recoger enseres lo hará con cita, no más». «Lidia es testigo». «Perfecto». Regresaron. El cerrajero, que llegó a las 3:15, tenía manos de pianista y respeto de cirujano. Antes de tocar la puerta pidió DNI y tomó nota del número de finca en la factura. Trabajó con la precisión silenciosa que a Ariadna le habría gustado escuchar de Héctor en cualquier cosa. El nuevo cilindro entró con un clic prometedor. «Resistente a bumping y ganzúa», dijo el cerrajero como si recitase una letanía moderna. «Aquí tiene 4 llaves. Me quedo con una para mí y otra para mi abogado por si hubiera alguna incidencia. Las otras 2, guárdalas en una caja fuerte», sugirió Alex, «o en casa de tu madre, pero no se las entregues a nadie salvo que lo ordene un juez». «Hecho». Lidia firmó como testigo en la factura con una firma pequeña y segura. «Ahora», dijo Alex, «mando un correo formal a Héctor informando del cambio por seguridad, con toda la terminología. Y cierro el escrito de medidas. ¿Necesitas algo de mí? Sí. Que te sientes, te tomes un té y te acuerdes de respirar. Puedo». En la mesa del salón, el té volvió a ser una herramienta. Ariadna lo bebió entre anotación y anotación. Hora del cambio de cilindro, número de factura, marca del bombín, número de llaves entregadas y custodiadas. Sumó una línea. Correo enviado a Héctor informando. Y otra. Lidia presente. El cuaderno iba convirtiéndose en un mapa no de emociones, esas latían por debajo, sino de hechos. Los hechos que construyan un puente por el que una sola persona puede cruzar sin caer. A las 5:10, el móvil vibró con un número que no tenía guardado. Contestó con un sí, que escondía un ¿quién? «Señora Velasco», dijo una voz de hombre, joven, educada. «Le llamo del registro de la propiedad número. Tenemos ya anotada la prohibición de disponer. Me han notificado que hubo un intento por la mañana de presentar un documento privado. Queda rechazado. Si hubiera novedades, le avisamos». «Gracias», dijo. Y el gracias fue grande, porque reconocía a quienes hacen su parte del mundo bien. Alex, que tecleaba sin piedad, levantó la vista. «Tenemos un juez de guardia que ha visto la denuncia y ha dispuesto citación para mañana. No es la vista de medidas, pero es un primer golpe en la mesa. Voy. Vas. ¿Crees que vendrá?» Él siempre ha creído que la presencia lo resuelve todo. Vendrá. A las 6, el día empezó a empujar hacia la noche con una mano suave. Hubo un momento de pausa real, el que se produce cuando todas las llamadas están hechas, las facturas guardadas, los correos enviados, y el cuerpo todavía no entiende que por una hora puede soltar. Ariadna se dejó caer en el sofá con Lidia al lado. Las dos miraron televisión sin sonido como si contemplaran un acuario de noticias. «No me gusta que tu historia tenga tantas ventanillas», dijo Lidia de pronto. «Me gustan las historias con ventanas de verdad». «A mí también». «Pues abre las que puedas». «Abro». A las 6:42 llegó un mensaje de un número escondido bajo un nombre sin foto. «Mañana hablamos, pero podríamos arreglarlo hoy, por las buenas. Ven sola al portal. 5 minutos». Ariadna no respondió. Le reenvió a Alex la captura.
A los 2 minutos, él llamó. «No bajes», dijo. «En 5 minutos subo yo con la patrulla que está en la zona». «No voy a bajar». «Mejor». El timbre sonó a las 6:50. 2 agentes, distintos de los de la mañana, tomaron nota del mensaje, del número, del contexto. «Preferimos que si vuelve a insistir no conteste», dijo una de ellas. «Si hace presencia, nos llama. Gracias. Y, señora, enhorabuena por su cuaderno. No se ve todos los días. Gracias», repitió, y ese segundo gracias fue un bálsamo pequeño. La noche se asentó sin sobresaltos. A las 9 Ariadna cenó una tortilla improvisada con Lidia y se dejó un plato preparado para el desayuno. Se acostó antes de lo habitual, no porque quisiera que el día terminara, los días ya terminan solos, sino porque el de mañana iba a pedirle nuevamente esa combinación de firmeza y oxígeno que había practicado. Dormía cuando a las 11:14 su móvil lanzó una vibración distinta, una como de metal contra cristal. Abrió los ojos, cogió el teléfono y vio en la pantalla bloqueada un aviso de la app del banco. Operación presencial sospechosa, solicitud de duplicado de tarjeta en oficina Larra. ¿Es usted? Pulsó. No. La app le pidió que llamara. Llamó. El contestador inteligente dejó paso al director en 2 desvíos. «Estoy en casa», dijo ella, sin saludo. «No he solicitado nada». «Lo acabo de ver», respondió el director, despierto de oficio. «Ya está bloqueado. Informo a seguridad». «Gracias». Colgó, se sentó en la cama y escuchó la noche como quien escucha un barco en puerto. Confiaba en las amarras, pero sabía que el agua nunca está inmóvil. La mañana siguiente empezó a las 7:30, con café fuerte y una carpeta más abultada que ayer. Lidia la acompañó hasta el portal y le pegó en el brazo una energía que no estaba en ninguna vitamina. «Vas bien, no te desvíes». «No me desvío». En el juzgado la citación de guardia ocupó una sala menuda. Un juez joven, 2 sirias, una mesa con vetas que alguien había domesticado con barniz. Héctor llegó con Ricardo, sin Clara. El juez escuchó a todos con esa cara que tienen los que tienen que diferenciar entre ruido y música sin permitir que se note en el gesto cuando empieza uno y termina otra. «De momento», dijo, «les insto a mantener la paz doméstica. Señora Velasco, usted seguirá en el domicilio. Señor Salvatierra, usted no intentará introducir a cerrajeros ni a terceras personas. Trámites por escrito y a través de sus representantes. Y, por favor, contengan el ímpetu telefónico». Alex asintió. Héctor estuvo a punto de decir algo. No lo dijo. Ricardo pidió 2 aclaraciones que no necesitaban respuesta. Salieron. Es una declaración de intenciones. La vista de medidas será en días, pero esto ya nos da un marco. Entendido. ¿Te llevo a casa o a la oficina? A casa. Vamos. Volvieron caminando un tramo largo. Ariadna agradeció el asfalto como quien agradece una pizarra donde escribir con tiza los pasos. Cada semáforo un párrafo, cada calle cruzada una frase que terminaba bien. El sol jugaba a encender azoteas sin quemarlas. Al llegar a su portal guardó la carpeta bajo el abrazo, sacó la llave nueva y en ese gesto estaba condensado el capítulo entero. Pudo entrar porque quería y porque era su casa. Subió. El olor a café de Lidia seguía en el rellano. La puerta se abrió y el piso la recibió con su inventario y su luz. Dejó la carpeta en la mesa, fue al dormitorio, se descalzó, volvió al salón y se permitió, primera vez en 2 días, levantar la música un poco. Una lista suave, con guitarras limpias. Se sentó a leer los correos, notificación del juzgado, copia del atestado, confirmación de bloqueo de tarjetas. A las 12 en punto, el timbre del móvil cambió de tono sin que ella lo hubiera mandado. El tono que había asignado a su banco meses atrás, olvidado hasta hoy. Abrió el correo. Asunto, autorización excepcional solicitada en su nombre. El cuerpo del mensaje era una línea. A las 12, un varón de mediana edad ha solicitado autorización excepcional para retirar 12.500 euros en efectivo, en ventanilla, alegando urgencia médica y presentando documento privado de apoderamiento. Oficina Larra. Procedemos a retener la aparativa por 10 minutos a la espera de confirmación. Ariadna miró el reloj. 12:01.
Sintió que toda la mañana, con sus papeles y sus semáforos, se afinaba hacia un punto. Cogió el acoche, el bolso, el cuaderno, las llaves, llamó a Alex en el Alessandor. «Otra vez», dijo, «12.500, oficina Larra, 10 minutos de retención». «Estoy a 3 minutos», respondió él. «Llama al director, dile que llegamos». «Llamo». Colgó, marcó al director y bajó con el corazón, no acelerado, sino calibrado. El portal le dio la calle con un gesto exacto. Un taxi se detuvo como si lo hubieran llamado desde la mañana. Subió. «Larra, por favor». El coche giró por Santa Engracia con esa mecánica de pez que tienen los taxis expertos. Ariadna miró el reloj del salpicadero, las marcas negras que van sumando minutos, y pensó que esa aguja pequeña es la única que a veces decide quién llega y quién se queda mirando llegar. A 2 calles, vio la fachada blanca de la oficina. Vio también algo que no esperaba ver a esa hora y en esa esquina. La silueta de Héctor, ya en la puerta, con el documento en la mano, hablando con el vigilante que negaba con la cabeza. Vio al vigilante levantar el interfono. Vio por el trasero a moverse a la empleada de caja 3 como si supiera que la escena va a repetirse pero no igual. Vio por el lateral izquierdo girar un coche que reconoció, el del director. Y vio, en el retrovisor del taxi, el gesto breve y nítido de Alex, cruzando la calle con el escrito en la mano. Y vio, cuando el taxi frenó y la puerta empezó a abrirse, cómo Héctor, en un último estallido de voluntad mal dirigida, empujaba la puerta de la oficina con el hombro, metía medio cuerpo y alzaba al aire el documento privado como si fuera un pasaporte hacia un país que ya no existía. El documento tembló en el aire justo antes de que la mano del vigilante se interpusiera con la rapidez que perfecciona la práctica. El cristal de la puerta devolvió una vibración leve, como si la escena hubiera tocado una nota que no estaba en la partitura. Alex llegó a la acera con el escrito en la mano y el director de la otra oficina, desde el coche, levantó un brazo a modo de señal para su colega dentro. Ariadna pagó el taxi sin mirar el cambio y alcanzó la entrada cuando el vigilante ya decía, con una cortesía tan firme como una barrera automática: «Señor, no puede acceder si la operación está retenida. Necesito que aguarde aquí». «Es urgente», insistió Héctor, empujando con el hombro una vez más, sin violencia, pero con suficiente intención para que el gesto pidiera árbitro. «Más urgente es cumplir la norma», respondió el vigilante. Alex se colocó entre Héctor y la puerta con la naturalidad de quien conoce exactamente dónde se pone un dique. «Señor Salvatierra», dijo, «retírese un paso. La entidad ha bloqueado la operación y, por lo tanto, usted no tiene nada que tramitar aquí ahora mismo». Héctor lo miró como se mira un semáforo que de repente decide ser montaña. «Quiero retirar mi dinero», dijo. «Es dinero de una cuenta común», aclaró Alex, «y usted ha intentado apoderarse de ella con un documento privado inválido. Además, constan intentos de acceso desde dispositivos no reconocidos y una tarjeta duplicada. Ahora mismo viene una patrulla. He trasladado la situación por teléfono mientras cruzaba la calle». «¿Patrulla?», repitió Héctor, y la palabra le sonó ajena, como si no supiera en qué parte del tablero había tocado el resorte que la convocaba. «Patrulla», confirmó Alex. El director abrió desde dentro. La empleada de caja 3 se asomó, chequeó la escena con ojos de persona que sabe cómo sostener una mañana tensa sin dejar caer ninguna taza y volvió a su puesto. Ariadna se quedó medio paso detrás de Alex. No hacía falta decir nada. En su cuerpo entero había una economía nueva, la de quienes han aprendido a que el gesto exacto pesa más que el discurso largo. El coche de policía dobló la esquina con el sonido contenido de un motor en cuarta dentro de una biblioteca. 2 agentes bajaron con paso que no pedía permiso y tampoco lo necesitaba. El vigilante se apartó un medio metro que fue una venia sin floritura. «Buenos días», dijo la agente. «Hemos recibido aviso de intento de retirada de efectivo con documentación dudosa y de incidente en la entrada de la sucursal». «Soy el director», se presentó el hombre que había venido conduciendo a Alex y a Ariadna. «La operación está retenida. Este señor ha mostrado un documento privado que no sirve para apoderamiento. Y ha intentado empujar la puerta», añadió el vigilante. «Nada grave, pero insistente». Alex alzó el escrito. «Soy abogado. Aquí consta denuncia por coacciones y tentativa de perturbación del domicilio.
Hay nota del registro que impide movimiento sobre el inmueble. El banco ha detectado intentos en cuentas. Solicitamos que se identifique al señor y se recoja copia del documento. Héctor respiró con rabia muda por la nariz. Miró a Ariadna, esperando, quizá, encontrar una fisura por la que entrar a la escena. Encontró una pared. «Identificación, por favor», pidió la agente. Él entregó el DNI con un gesto crispado. La agente anotó, devolvió y extendió la mano para el documento. Héctor lo soltó con reticencia de niño que no quiere compartir su juguete favorito. «¿Es original?», preguntó la agente. «No», respondió Alex, «es copia. El original, si existe, no lo hemos visto». «¿Puede acompañarnos dentro para tomar nota con la empleada?», pidió la agente al director. «Por supuesto». Alex miró a Ariadna. «Quédate aquí conmigo». La agente tomó una breve declaración a pie de puerta. 2 preguntas claras, 3 respuestas que cabían en una página sin goteras. Héctor intentó introducir un argumento de orgullo, pero se ahogó en su propia brevedad. Al cabo de 5 minutos, el director regresó con una fotocopia del documento y una nota firmada por la empleada donde se decía que la autorización excepcional quedaba denegada. «Se levanta aparte», informó la agente. «Señor Salvatierra, por su bien, le recomiendo que se retire. Si insiste, la cosa pasa de administrativa a otra categoría». Héctor tragó saliva. «Ya me iré», dijo, concediéndose una última ilusión de control. «Pero esto no acaba aquí». «No», respondió Ariadna. «Esto continúa en el sitio correcto». La patrulla se marchó con copia del documento. Héctor, recogiendo la lámina con gesto derrotado, echó a andar con pasos de hombre que de pronto no sabe por qué calle se llega a ninguna parte. No miró atrás. Clara no estaba. El bolso crema se había convertido de golpe en una anécdota. Dentro, el director respiró con la satisfacción privada de quienes ven que el protocolo sirve, y la empleada sonrió a Ariadna con esa complicidad silenciosa que establecen las mujeres que se reconocen en una sala con cámaras. «Gracias», dijo Ariadna, y en su tono había una liturgia que el banco entendió. Salieron con un plan. «Registro», dijo Alex, para aportar lo ocurrido. Luego comisaría para ampliar la denuncia. Después, despacho. «Quiero cerrar el escrito de medidas provisionales coetáneas hoy con todo lo de esta mañana». «Voy», respondió Ariadna. El mediodía tenía la luz exacta de un sábado que todavía no sabes si lo van a usar para algo importante o para nada. Aparcaron a 2 calles del registro. Presentaron un escrito breve con copia del parte policial y de la denegación del manco. La funcionaria clavó un sello con precisión de artesana. Dijo, «entró», y esa palabra tuvo el peso de las que cambian el contorno de una situación. En comisaría, el policía de ventanilla escuchó sin espavientos. Recogió las nuevas incidencias y añadió un párrafo al atestado sobre el documento. «Esto lo envío a fiscalía», dijo, con la naturalidad de quien enciende una luz que a veces otros creen que no existe. Alex asentía. «Gracias, agente». Esta tarde, el despacho de Alex pareció un taller donde se reparaba un barco en navegación. Él tecleó como si todos los verbos del idioma obedecieran a su voluntad. Ariadna enfrente ordenó capturas, imprimió correos y fechó cada hoja. Lidia se presentó con la soltura de quien aparece cuando hay que aparecer. Colocó 2 cafés y una bolsa de pan. «No necesito nada», dijo como a modo de aviso, que era a la vez agradecimiento. «Precisamente por eso», repitió Lidia, sonriendo con la disciplina de una frase útil. El escrito de medidas provisionales coetáneas se imprimió a las 5:12. Alex lo leyó en voz alta para detectar, como siempre, las fugas. No las hubo. El relato era sobrio. La columna vertebral, recta. «Vamos al decanato. Vamos». Presentaron por Lexnet y en papel por si acaso. Al salir, el móvil de Alex vibró con un número que reconoció sin querer, el de Ricardo. «Carande», contestó. Del otro lado, la voz del gestor sonó más seca que por la mañana. «Mire, Alex, no me meta a mí en sus escritos. Yo solo gestiono papeles. Usted aparece donde se presenta. Si estuvo, estuvo. Si no quiere aparecer, no vaya. Se la están llevando por delante». «Se está llevando ella sola», corrigió Alex. «Buenas tardes». Colgó. Miró a Ariadna. Cuando la gente empieza a cuidarse el nombre, suele estar cerca un expediente. «Que se cuide», respondió ella. Volvieron a casa andando. La luz del atardecer bajaba por Bravo Murilo con la elegancia de una tela ligera.
Lidia se despidió en el portal con 2 palmadas leves a la altura del antebrazo. Ariadna subió con Alex hasta la puerta y, frente al bombín nuevo, sintió por primera vez un regusto de triunfo que no era altisonante. Era la satisfacción concreta de quien atornilló la pieza correcta en el lugar correcto. «Ahora 2 cosas», dijo Alex, de pie en el recibidor. 1. Nada de contestar a mensajes que no sean de juzgado, del banco o míos. 2. Si baja alguien a tocar la puerta con propuestas de arreglo, no abras. No abriré. Voy a estar cerca por si salta algo, y te llamo en cuanto tenga noticia del juzgado. Lo normal es que fijen vista de medidas en días, pero después de hoy podrían dictar algo preventivo. ¿Una atribución de uso cautelar? Algo así. Veremos. Cerró la puerta con el mismo respeto con que la abrió. Ariadna, sola por primera vez desde el mediodía, dejó la carpeta sobre la mesa y apagó la luz del salón a propósito. Quería encenderla a ella como un gesto mínimo de posesión. Luego la encendió. El haz cálido llenó el suelo de claridad dócil. Preparó una cena sencilla y la comió de pie, mirando por la ventana a la calle. El ficus había sacado otra hoja, tercamente. Escribió en el cuaderno una línea. 6:30. Presentadas medidas. Banco bloqueó. Policía intervino. Registro informado. A las 9:05, el correo electrónico emitió un tono que ella todavía no asociaba a noticias buenas ni malas, solo a movimiento. Abrió. Lo acabo de ver, dijo. Bien, mañana vamos con todo. Voy a descansar. Descansa, y por favor, deja el móvil con volumen. Lo dejo. Durmió con el sueño compacto de quienes saben que al día siguiente necesita todas las piezas del cerebro enfocadas. Se levantó temprano, desayunó sin rituales, se vistió con el uniforme de los días en que una no quiere que su ropa haga ruido y cruzó la calle a por un café para llevar. En el portal, Lidia la esperaba con sus manos de bandera pequeña. «¿Vas bien?», repitió. «¿Te lo dije ayer?» «Lo sé». En el juzgado, la sala para medidas tenía un reloj que sonaba lo justo para recordar que el tiempo existe y, sin embargo, no se impone. Héctor llegó con Ricardo. Venía lavado de rabia, como si hubiera decidido que tal vez la elegancia de pedir lo que no le corresponde funcionara mejor que la energía de exigirlo. Alex desplegó los documentos como un mecánico que muestra piezas limpias. La jueza, esta vez era jueza, escuchó con un silencio técnico que a Ariadna le pareció la música más útil del edificio. Pidió que se leyera el acta notarial. Alex la leyó. «Mañana le quitaré la casa». Pidió al director del banco por teléfono un resumen de lo que constaba. Lo dio. Pidió a la policía el parte. Lo unieron. Pidió a Héctor que explicara la copia del acuerdo privado firmado en domingo en una gestoría cerrada. Héctor habló 2 minutos que no contenían nada que el papel pudiera sostener. «Bien», dijo la jueza, y su «bien» fue un golpe de metro sobre plano. Se atribuye con carácter provisional y hasta resolución en procedimiento principal el uso del domicilio conyugal a la señora Velasco. Se prohíbe al señor Salvatierra realizar actos perturbadores del domicilio, así como intentar cambios de cerradura o acceso con terceras personas. Cualquier retirada de enseres se hará previa cita, en presencia policial si fuera necesario, con inventario. Se apercibe al señor de que el incumplimiento podrá constituir delito de desobediencia o coacciones. «Señoría», dijo Alex, «interesa también que se oficie al registro y al banco con copia de la resolución para que conste». «Se acuerda», respondió la jueza. «Señoría», intentó Ricardo, «nos gustaría que constara». «Consta», lo cortó la jueza, con una amabilidad sin huecos. «Todo lo necesario». La vista terminó sin dramatismos. El auto, dictado in voce, se expresó en papel a los 20 minutos. Alex lo recibió y lo leyó de nuevo por costumbre de piloto que no despega sin ver la meteorología 2 veces. Héctor lo miró desde un lado como si el documento tuviera la cortesía de aceptar su mirada como moneda. No la aceptó. En la calle, el aire traía un frío práctico que hacía que las palabras se condensaran solo lo justo. Alex alzó el auto. «A casa», y a respirar. La mañana se estiró con el trayecto. Ariadna caminó a la par que la sensación nueva de seguridad. No una fortaleza mística, sino el andamio exacto de órdenes, papeles y gente que, cada cual en su sitio, sostienen una casa. Lidia estaba en el rellano como quien hace guardia sin que se lo pidan. Recibió el auto con ojos de niña que por fin ve llegar a algo que la historia le debía. «Firmado y sellado», dijo Ariadna, levantando el papel al sol del patio interior. «Y enmarcado si me apuras», sonrió Lidia.
Alex, ya con el móvil en la oreja, hizo 2 llamadas rápidas. Registro y banco. En minutos ambos acusaron recibo. El director envió un correo con la frase que tanto le gustaba a Ariadna en este contexto. Consta. Ahora, dijo Alex, la vida. Yo me voy al despacho a preparar el borrador de demanda. Hoy no habrá más sustos. Si los hay auto. Gracias, Alex. Ariadna lo dijo con un tono que contenía páginas enteras no escritas. De verdad. Para eso estoy, y para lo que venga. Cerró la puerta con delicadeza. La casa hizo un ruido pequeño de asentamiento, o quizá fue el ficus, y luego se quedó en silencio. Ariadna se permitió un gesto inaudito. Alzó la música 2 milímetros más de lo que había hecho la tarde anterior, y bailó medio paso en calcetines sobre el parquet. Le duró lo que dura un sorbo frío de café. Bastó. El resto del día se tomó el lujo de parecer normal por primera vez en demasiado tiempo. Lavó un par de tazas, ordenó la estantería por tamaños, no por autores, ni géneros, por tamaños, porque esa geometría le serenaba. Abrió la ventana de la cocina y dejó que entrara un poco de aire de enero. Respondió 2 correos de trabajo que habían quedado atrapados en el embudo de la urgencia, y llamó a su madre con una noticia medible. Estoy bien, tengo un auto. Sí, como una orden. Su madre escuchó con la gravedad práctica de las mujeres que han resuelto vidas enteras con papeles doblados en bolsillos interiores. A las 5, tocó el timbre el mensajero con un sobre acolchado dirigido a su nombre. Dentro, sin remitente, había una memoria USB pequeña y una nota con 2 palabras. Para usted. La sostuvo en la palma como quien sostiene una frase que todavía no sabe a qué capítulo pertenece. Llamó a Alex. Ha llegado un USB, sin remitente. No lo metas en tu ordenador, voy para allá. Te espero. Alex llegó con una mochila de abogado que lleva en uno de los bolsillos un ordenador viejo, sin conexión, destinado a abrir cosas que no deberían comprometer nada. Por si trae un regalo, bromeó con humor de contención. Conectó el USB al ordenador aislado y en la carpeta apareció un único archivo. Audio 1701.m4a. Detuvieron el sonido antes de ponerlo, abrieron el reproductor, bajaron el volumen por prudencia y pulsaron play. La voz que salió, adelantándose a cualquier duda, era la de Clara Ríos. Héctor, escucha. Lo de mañana es una estupidez. No puedes quitarle la casa así. Y lo del acuerdo del domingo, Ricardo te dijo que colaba, pero no va a colar. Además, hubo una risa nerviosa. No sé ni por qué hacemos esto. Silencio breve en la grabación. La voz de Héctor, reconocible, respondió, con esa fatal combinación de seguridad e ignorancia que tan bien conocía a Ariadna. Porque yo quiero esa casa, y puedo. Mañana llevo a Ricardo y si hace falta un cerrajero. Un chasquido de labios. Pero si ella no entiende de papeles, yo sí. El audio se detuvo ahí. Alex se inclinó sobre la mesa como si el arciviega reproduciéndose en su cabeza con las escenas de anoche y de hoy proyectadas en paralelo. Alguien quiere salvarse, o limpiar su propia historia, dijo Alex. Clara, dijo Ariadna sin rencor, o alguien que la escuchó a ella. En todo caso, esto entra en el expediente. Guardaron copia en el ordenador aislado y otra en un pendrive nuevo. Escribieron una diligencia privada firmada por ambos, con fecha y hora de recepción. Gracias por no meterlo en tu ordenador, dijo Alex casi divertido. Gracias por tener un ordenador que no vive en el mundo. La noche cayó redonda sin aristas. A las 8, Lidia llegó con una tortilla de patatas que olía a cosa buena y un vino que alguien le debía de otra historia. Brindaron con vasos pequeños. Por la casa, dijo Lidia. Y por los papeles, añadió Alex, porque sabía dónde estaba la épica de aquel día. Ariadna, que nunca había sido de brindis, levantó el suyo y añadió. Por los que escuchan. Alex la miró, entendiendo que ese plural lo nombraba a él y también al director del banco, al vigilante, a la jueza, a la funcionaria del registro y a la agente que tomó un DNI de una mano crispada y no lo sacudió. Por los que escuchan, repitió Alex. Se fueron pronto. Antes de irse, Alex dejó sobre la mesa un embolso con copia del auto por si tenía que enseñarlo sin abrir el móvil. Lidia recogió 3 platos porque no soportaba la idea de dejarle tareas a alguien a quien le acababan de devolver el aire. Al cerrar la puerta, Ariadna se quedó quieta en el recibidor, con la cara levantada como si una lluvia muy fina, invisible, cayera sobre ella por primera vez en meses. Antes de acostarse escribió en su cuaderno. Auto otorgado. USB con audio. Mañana de mandar. Estoy bien. Durmió profundamente. Soñó con llaves que abrían puertas, que daban a patios con plantas largas y con un gato que hacía de guardia con un sombrero ridículo. Al despertar, la luz era limpia y el mundo,
aunque no estaba arreglado, presentaba esquinas de fácil aproximación. El día siguiente fue administrativo. Alex presentó la demanda de divorcio con medidas sobre bienes y un apartado dedicado a la posible falsedad documental. El banco confirmó el cierre de los intentos. El registro envió, a media mañana, una notificación con letra que a Ariadna le gustaba leer en voz alta. Practicada anotación, se advierte a las partes que cualquier escritura que contradiga lo acordado deberá venir acompañada de resolución judicial. A media tarde tocaron el timbre. En el rellano, con un sobre en la mano, estaba Clara. Sola, sin bolso crema, sin moño perfecto, con el pelo recogido a medias y una cara humana. «Vengo a pedir perdón», dijo, y la frase sonó real, no eficaz. «Sé que no tengo derecho a nada. Solo quería decirte que lo que escuchó tu abogado fue verdad. Y que yo...» buscó la palabra. «Me di cuenta tarde». Ariadna la escuchó, quieta, con el sobre aún cerrado entre los dedos. Lo abrió sin apartar la vista de Clara. Dentro había una carta breve, donde Clara reconocía su presencia en el pasillo con el cerrajero y su conocimiento del intento reiterado en el banco. Sin excusas, sin épica. «Gracias por traerla», dijo Ariadna. «No cambia lo de ayer, pero quizá cambia lo de mañana». Clara sintió. «Eso espero». Se fue con el paso modesto de quien decide por fin dejar de ser personaje y volver a ser persona. Ariadna cerró. Dejó la carta bajo el clip de su cuaderno. El mundo no entregó fuegos artificiales. Entregó un atardecer limpio. Con ese atardecer, Ariadna tomó una decisión pequeña que, en su escala, valía por un manifiesto. Movió el sofá 4 centímetros hacia la ventana. Lo quería así desde hacía meses, pero nunca encontraba el hueco o el ánimo o la energía. Lo arrastró con cuidado, sintiendo en las manos el peso exacto del cambio. A las 7, ¿Alex te llamó? La demanda está presentada, plazos en marcha. La fiscalía abre diligencias por los documentos y el juez ha oficiado a la policía para que la retirada de enseres se haga el martes a las 10 con inventario. Ya avisaré. ¿Estaré? ¿Cómo estás? Respirando, dijo Ariadna. Y esa palabra por primera vez no fue una instrucción, sino un reporte. Perfecto. Colgó. Ella apoyó la barbilla en el respaldo del sofá, mirando la ventana nueva, 4 centímetros más cerca. Notó que desde esa posición la planta recibía un dedo más de luz. Sonrió. El martes llegó como llegan los días que uno ha marcado en el calendario con trazo firme. A las 10, en el portal La Patrulla, Alex, un funcionario con plantilla de inventario, Héctor con un bolso y una expresión rota en 3 partes: orgullo, cansancio e incredulidad. No hubo gritos, hubo un listado. 3 camisas, 2 pares de zapatos, un reloj, una caja con fotografías revisada en presencia, un portátil viejo sin cargador. Cada ítem se escribió y se firmó. Héctor recorrió la casa con la cautela de quien entra en un museo que alguna vez creyó suyo. No tocó el ficus, no miró el arañazo del espejo. Se detuvo en la entrada, con la mano en la chapa de la puerta como si quisiera recordar su temperatura. ¿La retiró? «Me voy», dijo. «¿Adiós?», respondió Ariadna. No dijo suerte, no dijo cuídate. Dijo la única palabra que había que decir al cerrar una etapa. La patrulla bajó con él. Alex y el funcionario firmaron el cierre. Lidia, que había guardado en el rellano como se espera a alguien en la salida de un examen importante, dio 2 golpecitos a la hoja del inventario como quien bendice un documento que ha hecho lo que tenía que hacer. «¿Ya está?», dijo. Ariadna cerró la puerta, apoyó la frente un segundo. Caminó hasta la mesa. Se sentó. Abrió el cuaderno y escribió: «Retirada hecha. Lista cerrada. Casa». Se permitió llorar sin drama. Lágrimas breves, limpias, útiles, que arrastraban polvo acumulado en esquinas sin luz. Luego se lavó la cara, se peinó con la mano y puso la tetera. El timbre del móvil vibró con la notificación del Exnet. La abrió. «Queda notificado el auto de medidas provisionales. Remítase copia al registro de la propiedad y a la entidad bancaria». Abajo un párrafo técnico que traducido al lenguaje de casa decía: «Lo que ya es, es». A las 12:15 llamó su mamá. «¿Puedo pasar?», preguntó con respeto de mujer que sabe leer el tiempo de los demás. «Sí», respondió Ariadna. «Pero te advierto,
Hoy no tengo sillas para lamentos. Su mamá rió. Vengo sin lamentos. Tomaron café en la cocina. La mamá miró la planta. La has puesto donde debía, dijo. ¿Tarde? Contestó Ariadna. Pero llegó. Se abrazaron, no como quien se agarra a un salvavidas, sino como quien comprueba que el mundo sostiene. La tarde se abrió en franjas de luz. Ariadna se sentó a trabajar en un proyecto que llevaba aplazado semanas. La escritura fluyó, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque la exigencia del presente había soltado su mordida sobre el cuello de sus ideas. A media tarde llegó un correo del director del banco con la frase ceremonial que cerraba una subtrama. Procedimiento interno concluido. No constan más intentos. Bloqueo definitivo de duplicados. A su disposición. Respondió con 2 palabras que en su boca no eran protocolo. Muchas gracias. Al anochecer sacó una caja del armario. Fotos, 3 libros dedicados y una camisa con un dibujo ridículo que una vez la hizo reír hasta llorar. La puso sobre la mesa. No tenía que decidir qué hacer con ella. Solo quería verla. Ver el pasado bajo luz suficiente para que dejara de espantar. Luego la guardó. Esta vez en una balda distinta. La de las cosas que ya no mandan. Se preparó una cena sencilla. Apagó las luces a la hora exacta en que el cuerpo pidió tierra. Antes de acostarse, revisó el cuaderno. Bajo la última línea dibujó un rectángulo y escribió dentro una palabra que no necesitaba orlas. Hogar. Puso el bolígrafo encima, como quien deja un sello sobre un manifiesto. El móvil vibró con un mensaje de Alex. Mañana paso a las 10 con los borradores. Te llevaré una copia del audio transcrito para adjuntarla. Te espero, respondió. ¿Se acostó? La casa respiró con ella. Afuera, la ciudad siguió su oficio. Panaderías, camiones, perros tirando de vidas. Dentro, el ficus, sin declararlo, avanzó una hoja. Cuando apagó la lámpara, Ariadna pensó, con esa mezcla de cansancio y lucidez que solo concede el final verdadero de un día, la frase que había dicho anoche su abogado. No estás sola. Había reordenado la geometría del mundo. No era una declaración sentimental, era logística, papeles, gente, decisiones. Era una casa que ahora, sin promesas grandilocuentes, le devolvía el eco correcto a su propio nombre. Y sonrió, no con euforia, sino con la confianza de quien ha aprendido a manejar llaves y silencios. La llave nueva dormía encima de la mesa, sobre el auto. La luz del refrigerador, al cerrarse, dejó un último destello. Y el silencio que siguió no fue un vacío, fue la materia exacta de un comienzo.